9 de la mañana, 30 minutos. Esta mañana, Felipe, está pasando en Nepal, abajo, al sur de la China, un hecho histórico. Jóvenes nepalíes que viven pegados, por supuesto, a redes sociales, acaban de tumbar al gobierno. No lo tumbaron, pues, por siempre, por el nepotismo, por la corrupción, que era la acusación, sino porque el gobierno se atrevió a bloquear las redes sociales. Y eso desató la revolución que está provocando esta mañana la caída del gobierno. Pero una locura, Néstor. No, una locura. Inclusive se voló el presidente o primer ministro. Sí, el primer ministro se voló, quemaron viva a la esposa, que ya murió. O sea, todo porque les negaron el acceso a las redes. 4 días, Felipe, 4 días, para que usted vea cuando usted dice un día, eso hay que bloquear Twitter, hay que bloquear las redes sociales. Esto se va a convertir en el ejemplo en el mundo de qué pasa cuando un gobierno se atreve a meterse hoy con las redes sociales. Lo tumbaron, y lo que está pasando esta mañana en Nepal, que es un país relativamente pequeño, tiene 20 y tantos millones de habitantes, está pasando un hecho insólito, y es la revolución de millennials. O un poquito más Generación Z. Generación Z se le conoce. Tienen máximo 28 años. Más jóvenes que millennials. Más jóvenes. Fueron, Néstor, casa por casa de los funcionarios a buscarlos para exponerlos públicamente, principalmente por este tema de las redes sociales, pero tienen muchas más quejas sobre los funcionarios allí en Nepal. Han matado ministros, han asaltado viviendas, la revolución de los jóvenes entre los jóvenes. Enrique Rodríguez. Al norte de la India está el Nepal. Si pensamos en este país, no tenemos muchos datos sobre él. Como decías, tiene casi 30 millones de habitantes, es famoso por sus templos y por el turismo de alta montaña. No en vano, en su territorio están 8 de las 14 montañas del mundo que superan los 8.000 metros. Ahí están el Everest, el Choyu o el Annapurna, que por cierto fue el primero en ser escalado en el año 1950. Así que ese país, como digo, es la potencia mundial en alpinismo, en altísima montaña. Sin embargo, en las últimas horas se ha convertido en el epicentro de esa revolución provocada por el cierre de las redes sociales. En realidad, esas redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y X, fueron canceladas el pasado 4 de septiembre por el gobierno. Ese veto era el resultado de una decisión del gobierno que exigía a todas las plataformas que se registrasen en una directiva sobre regulación de uso de redes sociales. La mayoría de las compañías no cumplieron ese plazo y el Ministerio de Comunicaciones ordenó bloquear esos servicios. El impacto fue inmediato en un país donde las redes concentran casi el 80% del tráfico de Internet. A eso hay que sumar, como ustedes decían, las denuncias por corrupción. En las últimas semanas, en esas mismas redes sociales, en TikTok sobre todo, y otras plataformas de redes, se había hecho famosa la campaña Nepo Kid, en la que se criticaba a los hijos de los políticos, empresarios, por presumir de coches de lujo, estudios en el extranjero o vacaciones costosas. Decían los que estaban protestando que esa era la representación de la política corrupta en la que se iban alternando siempre las mismas familias al frente del país. Así que eso provocó unas protestas en la calle que comenzaron a última hora de este lunes. Hace apenas 24 horas de esas protestas. Comenzaron frente al Parlamento, la policía las disolvió con una brutalidad inusitada. De hecho, hay 20 personas muertas como consecuencia de los disparos de la policía. Esos disparos, esa actitud de la policía, lejos de hacer que los manifestantes se fueran o desistieran de esa actitud, no hizo sino enfadar más a las masas, a esa generación de jóvenes que se estaban manifestando en las calles. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues tomar medidas muy drásticas. La primera de ellas, quemar el Parlamento regional. Y como ustedes bien decían, han ido asaltando una por una las casas de los principales ministros, exministros, exprimeros ministros, asaltándolas y atacando a quienes se encontraban en su interior. De hecho, en las últimas horas se ha confirmado que la mujer de uno de esos exprimer ministros ha fallecido como consecuencia de las quemaduras que le han producido algunos de esos manifestantes. La situación ahora mismo en el país es de caos porque estas protestas han llevado a la dimisión del primer ministro Sharma Oli, que fue quien había defendido la prohibición de redes sociales y quien había tachado de anarquistas a los manifestantes, que siguen en la calle, que siguen tomando los principales lugares de poder del país y que acaban de quemar también el edificio del principal conglomerado de medios de comunicación de Nepal.
para que se hagan una idea de cómo está la situación, la embajada rusa en Nepal acaba de recomendar a sus nacionales que se encuentren en el país con fines de turismo de montaña que no vuelvan a la capital del país, a Katmandú, que se mantengan en los lugares en el interior del país, en el Everest, en los Himalayas, pero que bajo ningún concepto se atrevan a pisar la capital, que ahora mismo es una ciudad sin ley y controlada en la práctica por los manifestantes, Néstor. Que tiene un turismo muy especial. ¿Usted se imagina, Felipe, en Colombia? En Nepal bloquearon 26 plataformas, Twitter o X, como quiera llamarla. TikTok, ¿En Colombia pasaría Instagram. algo? ¿Usted cree que pasaría algo si, además de que hayan problemas mentales, además que hayan problemas emocionales, porque la gente entraría con síndrome de abstinencia, pero sí pasaría algo? Pues claro que pasaría, padre. Aquí, mejor pero dicho, yo siento bloquear redes sociales es peor, mucho peor que hacer una reforma tributaria. Aquí sí casi o tumban que cerrar un canales de televisión y cerrar. Pero es que miren, Néstor, yo siento que esto no fue esto fue la gota que rebosó la copa. La copa era llena de opresión y de represión y de un sistema autoritario aparentemente, y lo que dijeron es, ahora sí, si nos apagan redes sociales, esto se acabó. Entonces, por supuesto, nada justifica la violencia en estos levantamientos, pero la realidad es que cerrar redes sociales es lo que hace 20 años era cerrar un canal de televisión, lo que pasó en Venezuela. Y hoy no, realmente eso pone en riesgo la posibilidad de que haya una democracia. Aquí llegan a cerrar un canal de televisión, Felipe, no se arma la revolución que se armó hoy en Nepal. Lo de las redes sociales, Felipe, esto lo que está demostrando es que es un fenómeno absolutamente ¿En Colombia tanta gente usa redes intocable. sociales? Sí. ¿Cuánta gente usa en Colombia redes sociales? Un poquito más de 12 millones de personas, tal vez. Ok. 12 millones de personas, que parece que fueran todos los colombianos, pero es lo mismo, hay un porcentaje, padre, que no tiene nada que ver, que es gente que siente, al final de cuentas, que tiene un mecanismo de desfogue, que tiene una voz. Y fíjese que esto es un fenómeno que se incuba desde cuando hay redes sociales, ¿no? Que comienza la gente a sentirse validada, autorizada para protestar. Justa o injustamente, lo de Nepal se va a convertir en un hecho internacional muy importante. Oiga, de todas maneras, Néstor, yo creo que nos cambió el mundo. Usted se imagina en este país, mire todas las razones que han existido y mire lo que pasa. Por las redes sociales estalla todo. O sea, uno queda así como sorprendido. Es una transformación total de las dinámicas sociales, porque si usted me hubiera dicho que iba a pasar por lo que anunciaban, por el nepotismo, por la corrupción, por todo eso, yo le digo, bueno... Por eso yo le digo que el detonante no es la corrupción. El detonante es que le cerraron Twitter. Ahora, obviamente, son una cantidad de males acumulados los que llevan, repito, a la caída esta mañana del gobierno de Nepal. 9 de la mañana, 38 minutos. ¿Y quién va a gobernar, Enrique, ahora Nepal, una vez producido el estallido de los jóvenes? Pues esa es una de las preguntas que ahora mismo están sobre la mesa, porque una de las imágenes que están llegando ahora mismo de Nepal, de las muchísimas que están llegando, es la del aeropuerto del país lleno de helicópteros, donde se entiende que los ministros van a abandonar el país ante la presión que están realizando los manifestantes. Está distribuyendo, por ejemplo, la agencia de noticias France Press las imágenes de un edificio que se llama Singha Durbar. Es el principal edificio administrativo del país, no es el Parlamento, es otro. Es un edificio que tiene una fachada, podríamos decir, de inspiración griega, con una columnata, y ese edificio ahora mismo, insisto, una foto que distribuye la agencia France Press, ese edificio está completamente en llamas. No es que no estamos hablando de unas manifestaciones que se hayan salido de control, es que los manifestantes están destruyendo las principales instituciones del país, el Parlamento, edificios administrativos, conglomerados, asaltando casas de políticos y de expolíticos. Es una situación de caos completo la que se está viviendo ahora mismo en ese país, Néstor. ¿Y hay un líder político detrás de estos muchachos, Enrique? Pues aparentemente no, aparentemente es una protesta, como decían, más o menos espontánea, y como tú decías, Néstor, sí parece que lo de las redes sociales es como el encendido de la mecha de muchas cosas que venían detrás, de represión, de la corrupción, de un país con una corrupción sistémica, y que el cierre de las redes sociales, que son muy usadas en el país, pues ha sido el elemento catalizador que está provocando esa situación que está ahora mismo en los medios de comunicación de todo el mundo. Se mira con asombro lo que está pasando en ese país, que, insisto, hasta hace apenas 36 horas era más o menos conocido por sus montañas y poco más, Néstor. En los países del Mediterráneo, frente a su España, Enrique, fue hace 17 años la primavera árabe. Me parece que aquí hay algo de eso. La revolución de los muchachos, 9:40 minutos. Me dice con razón Felipe, aquí un tuitero, me dice, si cierran aquí
Felipe, Twitter, el primero que sale a protestar, usted ya sabe quién es, ¿no? No, pues obvio. El es gran el primero usuario que sale de a redes quemar. sociales. Sí. Sí. No, pero no, yo creo que detrás de esto, pues obviamente no lo sé, porque Nepal es tan desconocido para nosotros. Detrás de eso debe haber un descontento de algún régimen dictatorial muy duro de años. Nepal queda arriba al norte de India y abajo de la China, y es un país, por supuesto, con un turismo alrededor del cual gira su economía. 9:41 a.m, mucha atención. Sobrevivieron los señores de la delegación negociadora de Hamás, que fue atacada hace algunos minutos por Israel en Doha, la capital de Qatar. Sobrevivieron los de Hamás, pero hay víctimas palestinas. Silvia Carrasco. Efectivamente, Néstor, el gobierno israelí ya ha reconocido de frente que es el responsable de ese ataque. Incluso la oficina de Benjamín Netanyahu ha publicado fotografías del propio primer ministro observando los satélites, las imágenes satelitales que recibían mientras se llevaba a cabo ese ataque. Fíjate que la información que ha dado el propio Hamás es que ninguno de los miembros de su equipo negociador ha fallecido, que el ataque estaba dirigido a Jalil al-Haya. Jalil al-Haya es el responsable en el exilio de Hamás. Recordemos, mataron a Ismael Haniyeh, mataron a Yahya Sinwar, y el que quedó como responsable fue Jalil al-Haya, que está residiendo ahí en Doha, en Qatar. Bueno, al que mataron fue a su hijo y al jefe de su oficina, pero él sobrevivió. Es la información que están entregando Hamás ahora a la agencia Reuters, de que habrían sobrevivido los miembros negociadores, pero sí con bajas muy cercanas a la familia del jefe de Hamás que reside ahí en Qatar. Reiteramos, este es un ataque sin aviso previo, que habría contado con el apoyo, con el visto bueno de la Casa Blanca, pero llama mucho la atención porque recordemos, en el primer viaje al exterior del presidente Donald Trump, uno de los países que visitó fue Qatar, un país donde fue saludado, donde fue recibido con aplausos, con amistad, igual que Arabia Saudita. Pero bueno, es la situación de este minuto. Es el primer ataque que lleva a cabo las Fuerzas Armadas israelíes sobre un país que no es vecino y que no está participando en la guerra, sino que está actuando como mediador en todas las conversaciones, en todos los diálogos para poder alcanzar un alto al fuego. Por lo tanto, es un paso más adelante que está dando Israel en esta guerra regional atacando Qatar, Néstor.